sé que has hecho una publicación científica en el año 2020, que es el catálogo de colecciones de líquenes, justamente, de la región de Magallanes y Antártica chilena, depositadas en el herbario del Instituto de la Patagonia. Ujú. Contame tu experiencia. Sí, bueno, eso fue justamente para la tesis del pregrado. Si vamos como hacia atrás, yo los líquenes empecé como a observarlos y a interesarme más en ellos. Bueno, desde chica, pero como a querer estudiarlo más en el último año quizás de la universidad. Pues entonces ahí estuve buscando oportunidades y yo quería hacer mi tesis acá en Magallanes. Entonces llegué como al Instituto de la Patagonia. Y llegué con un botánico que es con quien también estoy haciendo mi tesis de magíster, pero él me abrió Ujú. las puertas para poder trabajar con la colección de líquenes que está depositada en este herbario Bien, y que nadie había tocado por años. O sea, hay muestras muy antiguas de expediciones que se hacían antes acá en la Patagonia y que colectaban y las guardaban ahí, pero nadie sí, las había tocado ni se había interesado en ellas. Entonces yo con esa información que estaba colectada en muestras y guardada, la organicé y la adapté a un formato de catálogo taxonómico y se publicó entonces para mi tesis. Y bueno, de ahí ha salido o salió como esta idea de poder seguir trabajándola en el magíster también. claro, Y me di cuenta de que en realidad, como te decía, no hay muchas personas que lo hacen y que incluso no saben qué son los líquenes. Entonces, un poco por ahí también salió mi interés por divulgar y contar lo que estoy haciendo, po. Así que por eso es que salió también el Instagram genial. y todo eso. Ay, va, genial. Muy lindo, muy lindo. No, yo lo que, por ignorancia, ¿no? Digamos, cuando me decís que estaban guardados los líquenes, digamos, ¿dónde los guardan, digamos, para conservarlos? Es una sala de colecciones, o sea, es un lugar Sí, como no es una bodega, no sé, es como un edificio, me imagino que sí, dependiendo del instituto, de la universidad, tiene como distintos sectores, pero sí, acá tiene repisas y repisas de muestras, ¿ya? Entonces estas muestras son, para plantas generalmente son prensadas, ¿cierto? Que tú colocas como entre dos hojas y las aplastas por un tiempo y tienes que evitar que se humedezca. ujú, Para líquenes es un poco complejo porque si tú lo prensas, tiene una forma más tridimensional, entonces no alcanzarías a poder ver todo y es más difícil de aplastar. bien, Así que se guarda en sobrecitos de papel, ¿ya? Y eso están en cajas y uno entra y es así como ves toda la información. Es más que nada para los científicos. sí, claro, claro, No es como o sea, igual pienso que sería bueno que la gente que no se dedica a esto lo pudiera conocer y todo, pero claro, no hay no es como un museo, como donde quizás está más adaptado para que la gente aprenda. claro, Así para que que vaya es el eso. público, sí, 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 Ujú. perfecto. Pero no, no, muy bueno, muy interesante. Bueno, ahora te voy a preguntar si pensaste alguna vez trabajar fuera de Chile. Uy, sí, claro que sí, 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 pues lo pensé sobre todo cuando tuve esta experiencia de intercambio en el pregrado. Yo estuve Sí, un año en Colombia, ahí conocí también a mi esposo y todo, y también conocí México y conocí como otras realidades que según sí, yo, o sea, conocí Latinoamérica en realidad o América, sí. pero según yo iban a ser mejor que donde estoy, po. O sea, en mi ideal como que tampoco conocí todo, pero yo Sí. creía que que acá estábamos muy retrasados, como en temas ambientales Ah, que en realidad en otros lados era que había más potencial y todo, pero me di cuenta que en realidad yo estaba bastante bien. Así que quizás estoy lejos, eso es como algo que puede ser malo. claro, eh, pero bueno, al ver eso, claro, ahí como que no es que se me hayan quitado las ganas, pero pensé que en realidad donde estoy es un buen lugar. Y ahora quizás, como estábamos hablando, esto de seguir estudiando un doctorado, no sé. exacto, claro, Quizás pueda ser una opción irme, pero sí o sí volvería. claro. Y bueno, ya mientras uno va creciendo y la vida de adulto te empieza Ay, a caer sí. encima, cada vez hay más,
más responsabilidades. ¿Qué hago con mi perrita, con mi gatito? No, Claro, no, no sí, es sí, fácil. sí. No, no, claro, sí, Me los porque llevo. claro, vienen a ser, claro, la familia, seguro, todo, claro. Sí, exacto, pues yo no tengo hijos, pero son como mis hijos. Sí, Entonces, sí, sí, como tal no cual, uno no claro, piensa solo en uno, po. seguro. Y ahora te voy a preguntar, ¿por qué elegiste estudiar lo que estudias? Sí, sí. O sea, yo siempre ligada a la ciencia. Quizás esta Sí, carrera como tal no era algo que yo desde muy chica dijera, yo quiero ser ingeniera en conservación de recursos naturales. No, pero sí quería algo que me ligara a estar en el aire libre y poder aprender de lo que me rodea. Entonces mi personalidad muy curiosa siempre y donde yo vivo también tengo altas facilidades para poder salir y estoy como a, no sé, media hora de un bosque de Nothofagus muy, no sé, pues muy antiguo y conocido, bla, sí, bla, bla. Entonces como que todo eso, crecí con eso y con las ganas de seguir aprendiendo sobre ello. Entonces cuando yo postulé, ¿cierto? A los 18 años, estaba dentro de mis opciones, pero mi primera opción era estudiar geología. Y antes de eso, porque yo me estuve como un año donde no, sabático, ¿cierto? Donde no ah, estudié nada, sí, 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 sí. pucha, quería estudiar desde medicina, astronomía, de todo, porque, porque en realidad me iba bien en el colegio Sí, y no tenía muy claro lo que quería. Pero al final siempre vuelvo como a esto de estar en el exterior y de la ciencia como tal. claro. Entonces, claro, no fue mi primera opción, pero porque no tenía muy claro qué es lo que se hacía. Es que, claro, muchas Que veces como estudiante, digamos, que recién vas a ingresar a la universidad, como que falta mucho, digamos, la orientación vocacional, ¿no? Para saber sí, diferenciar una cosa de otra y como que no sabe para dónde agarrar uno, ¿no? sí, Sí, exacto. O sea, yo creo que quizás para mí estuvo muy bien esto de darme un tiempo sin estudiar, porque si hubiese estudiado al tiro hubiese elegido cualquier cosa y probablemente no me hubiese gustado, po. sí, Y así a muchos les pasa, porque que estudian algo y después se dan cuenta y se retiran y tienen que empezar de nuevo. claro, sí, Entonces, sí, sí, lo único como bien dijiste, o sea, no estaba tan claro un poco el campo laboral y muy bien como lo que tenía que hacer y lo que tenía que aprender, pero bueno, ese tiempo me sirvió como para poder ver cuáles eran las mejores opciones para mí. Así que una vez que bien, ingresé, ahí adentro es que me enamoré más de lo que se hace, pues. Y me di cuenta que me gustaba, pues no me iba a cambiar a la mitad a geología. Entonces claro, ahí, claro. ahí me quedé. Bueno, y de la mano de eso te voy a preguntar entonces, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Me gusta, es algo que quizás puede ser bueno y malo, pero me gusta que sea amplia, en el Ajá, sentido de que uno sabe cómo te forman de todo un poco, ¿cierto? O sea, aprendes sí, como de todos los ecosistemas, pero es una pincelada y también tiene que ver mucho con tus propios intereses, pues. Entonces, me gusta que sea amplia, pero a la vez eso cuando tú egresas, sí, si no tienes muy claro como lo que quieres hacer, te puede perjudicar también, pues, porque eres como conocedora de todo, pero experto en nada. Entonces al claro. final sí o sí te tienes que ir por un camino. Especializar, claro. Sí, te tienes que ir por un lado. Entonces, claro, para mí que soy bien curiosa y me gusta como saber de todo un poco, está súper bien. Pero al momento de trabajar y de poder como aterrizar un poco, sí se necesita poder ir por un camino. Eso Ahí yo creo está. que es muy importante. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y qué es lo que menos te gusta de tu carrera? Podría decir lo mismo. No, yo creo que también está eso, pues que falta un poco de claridad en el campo laboral, Ujú, que falta igual desarrollar la parte ambiental en Chile, siempre va a faltar en cualquier país. ujú, Yo creo que trabajar más esto, entonces las oportunidades que se dan o donde se pone más plata siempre va a ser en pro del desarrollo y de las industrias, po, no sí. tanto de la investigación. Entonces, Digamos la yo creo que innovación. La innovación de la sería lo... innovación.
ahí está. justamente. Entonces, quizás mi carrera o como yo lo estoy abordando es más como un biólogo. Yo creo que Sí, es como más por ahí en lo que yo estoy haciendo. Pero tengo claro, colegas que están más por el otro lado. Entonces, un poco eso y tener claro eso desde un inicio, entonces te puede ayudar a saber si es lo que realmente quieres hacer o no, po. No es exacto. como otras carreras y otras áreas donde, no sé, pues si tú estudias pedagogía, tú sabes que vas a trabajar en un colegio, po, Sí, que vas a enseñar siempre. claro. Entonces, Ya está en mi caso, definido, claro, desde un claro, en mi inicio que caso sí, es muy amplio, así que bueno, eso hay que considerarlo. ahí está. Bueno, hay una pregunta que sigue que la vamos a obviar porque ya estuvimos hablando de eso, que es que sería que cuando te recibas en qué área y lugar te gustaría trabajar, pero eso ya lo tuvimos ya. Entonces ahora lo que te voy a preguntar es el tema de profesora, vamos a ver, ¿durante cuántos años fuiste profesora? Mira, o sea, la palabra dijiste profesora, pero yo creo que quizás acá en Chile el término mejor es docencia, ¿ya? Pero no Ah, sé, yo me perfecto. imagino que es Sí, un término como que tiene distintos como aplicaciones, pero sí. ¿sabes por qué profesora no? Porque no estudié para ser profesora tampoco, Ahí pues está, entonces, correcto. Sí, 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 por eso sí. es la docencia, porque no somos como profesionales de la pedagogía, Bien, pero corregimos. Sí, sí, sí. no, 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 pero te lo No, digo pero acá, nomás porque... pero eso aplica también acá, me parece. Está Ah, ya. correcto, está correcto. Sí, Ah, sí, ya, sí. perfecto. Yo pensaba que solamente la docencia era una palabra como más de acá, o esa diferencia más o menos de No, los no, términos. no, no, eso está correcto. Acá aplica. En Uruguay aplica también. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿desde cuándo partí? Partí en el Sí, 2021. Partí ahí un está. año después de haberme titulado de ingeniera, justo entre pandemia, saliendo la pandemia, y ahí se me dio la oportunidad para poder enseñar, ¿cierto?, a estudiantes Sí, de técnico y gestión de medio ambiente. bien. Y eso lo mantuve hasta el año 2025 y entre medio igual, aparte de esa docencia que ejercía por ese lado, Sí, participé como en otros cursos de líquenes que no tenía mucho que ver con la otra parte de docencia bien. o a otras clases de otras carreras que me invitaban así como a una clase en particular. Y así que en realidad tengo harta experiencia como en docencia y desde muy, como Joven. muy pronto, Sí, claro. ahí está. ¿Y alguna asignatura así que nos mencione que haya sido docente? Sí, Mira, yo partí dando clases de, se llamaba información geográfica y después sistemas de información geográfica, que es como el enseñar a usar algunos software que sí, se llaman los SIG o los sistemas de información geográfica, que es como similar, no sé, pues, a lo que uno podría manejar con Google Earth, pero sí, obviamente mucho más complejo. Y desde ahí eso se enseñaba, ¿cierto?, a estos técnicos. Partí con eso, sí. pero en realidad yo di clases de eso, de análisis de datos, de flora y fauna, de gestión administrativa, porque dentro del cargo que tenía como directora, Sí, entonces yo tenía que hacer clases cada semestre. ahí Y de está. repente había que ir haciendo ahí movimientos para que mis profes igual tuvieran ahí las clases que querían y yo tenía que abordar Ah, una asignatura así, sí. ahí está. No, pero está bueno porque tremenda experiencia entonces, en el área Sí, docente, sí, ¿no? sí. Y es verdad eso que se dice de que uno enseñando aprende más. Así que Ah, sí, aparte sí, de reforzar y poder como prepararme para las clases, eso, pero personalmente yo creo que a mí me hizo salir de mi zona de confort porque, claro, yo podría enseñar, pero fui como ayudante cuando estaba estudiando, sí, ayudantía como claro, de física, pero es muy diferente. Y eso, pues entonces, esto de hablar más en público, como de mejorar la oratoria, ese tipo de cosas, sí, la docencia en realidad como que te empuja a hacer todo eso bien, pues. Si no, ahí no aprendes está. nada. Claro, claro. Sí, como quien dice, potencias habilidades, digamos, que aunque las tuviera de nacimiento, capaz que ahí se afirman más. Claro, Exacto.
Bueno, entonces, a ver qué más. Bueno, ¿y algo que no te haya gustado cuando hiciste docencia? Creo que, bueno, quizás yo no lo pude vivir tanto porque aunque se ve que fue harto tiempo, del 2021 al 2025, Sí, yo no vi como este cambio antes y después de pandemia, que muchos hablan de ello también. sí. Pero sí algo pude notar esto de que, es que no sé, quizás me van a funar, ¿no? Pero esto de que, no sé, pues ahora se quiere como todo un poco más fácil. Ahí está. No, no es tanto como, o sea, el hecho de aprender en sí, sino como las Sí, habilidades blandas que tiene la gente o los jóvenes de ahora. Yo hablo como de las nuevas generaciones. sí, sí, Un sí. poco esto de exigir un poco los derechos, pero no ponerse bien con los deberes como estudiante que se tenían, po. Ahí Entonces, está. había que tener cuidado porque al final, si algo, algo no estaba funcionando bien, siempre o generalmente la culpa era de nosotros, po, los que enseñábamos y no del Claro, estudiante. claro, Entonces, claro. eso. Y eso es diferente a como cuando yo estaba en el pregrado al menos, porque Sí, bueno, no era tan bueno esto, pero yo recuerdo que uno tenía mucho respeto en el aula, ¿cierto? sí, 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 sí. Y se llegaba al otro extremo de que realmente uno tenía más miedo de preguntar porque como que era una eminencia Claro. que te estaba hablando y Sí, sí, si no sí, sí. entendía ya estaba todo mal, pues. Entonces, desde el otro lado yo hice todo lo contrario. Para mí, mientras mejor, más confianza existía, mejor, pues, porque así me podrían preguntar lo que sea, pero Claro. también de eso podría como malinterpretarse y ya Sí, podría complicarse. Así claro. que podría decirse un poco eso. Eso es lo difícil un poco de de la docencia, que igual tienes que tratar con personas y no con líquenes. Claro, claro, sí, sí, sí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es invitar a la gente, si te parece, a, no sé, tu red social o tus redes, pero yo te sigo en Instagram. No sé si... Sí, no, tengo el Instagram, yo creo que es como Sí, lo que más, donde más gente tengo. Eso bien. partió igual como un proyecto pequeño, en realidad, para yo poder seguir en sintonía con los líquenes y un poco compartir lo que hago. Ujú, Y ahora que espero como poder retomarlo mejor, entonces mi perfil o mi cuenta se llama Liquenóloga. Hasta el momento quiero mantenerme en Instagram, pero bueno, quizás ahí pueda como ampliarme a otros lados, no lo sé bien. todavía. Y los invito a que me sigan si es que quieren aprender como un poco de la liquenología, ¿cierto? De estas Sí, especies. Yo igual soy muy como receptiva a que me pregunten, quizás siempre me llegan como fotos preguntándome qué líquen es sí. este. Quizás es un poco Ah, difícil poder ayudarlos con fotos, sí. pero obviamente que la buena disposición está. Así que eso, y si necesitan orientación sobre como esta disciplina, también ahí puedo Ahí ayudarles. está, perfecto. Sí, sí. No sé qué me pasó con la iluminación, pero bueno, ya estamos. Estás ¿Me ves como como, cambiando de colores, sí, me en viste una como, disco. como violeta, ¿no? Bueno, Sí, ahora sí. estoy en modo fin de semana. No sé, la verdad que no sé qué pasó. Bueno, pero la cosa es que los invitamos entonces a que te sigan. Me encanta tu Instagram y de hecho por ahí nos conocimos. No, miento, nos conocimos por No, fue por... Fritz, el Sí. otro, porque claro, yo hace un tiempo convoqué así gente interesada y ahí apareciste y ahí, viste, como me acordé ahora, pero la cosa es que nada, invitamos a todos que sigan a la liquenóloga, como le digo yo. Y, Sí, y bueno, y muchísimas gracias entonces por haber participado acá y ojalá puedas continuar con tu proyecto de agrandar no solo Instagram, ¿no? Y Threads, pero Threads como le llamen. sí, o sea, de la divulgación en general, porque hay distintos formatos, entonces al final lo importante es llegar a más gente que se interese por estos temas y también generar redes de colaboración, pues. Así que tal como esto, que igual sirve mucho para la gente que nos vea y escuche y se motive, Sí,
así pueden salir otras oportunidades más. Así que muchas gracias por la invitación. Igual me gustaría hacer la invitación para quienes quieran conocer Punta Arenas. No sé si pueda recibir a gente acá en mi casa todo el tiempo, pero la ciudad sí es muy bonita y los alrededores son también muy bonitos. Entonces es un gusto y un agrado para mí poder enseñarles dónde vivo. ¿Ya? Así que eso por otro lado. Sí, qué linda invitación, Eso, muchas gracias. sí, Bueno, me gustó mucho conocerte, Javiera, y bueno, y por fin se nos dio la entrevista porque hace meses que estábamos y por una sí, al cosa u fin. otra no. Menos mal pudimos concretar porque yo ya me estaba poniendo nerviosa porque dije, ay, justo una invitada de Chile y no sale, teníamos todo pronto, ¿viste? Y entonces finalmente concretamos y bueno, siempre bienvenida entonces para compartir y hacer colaboraciones, lo que sea, ¿no? En las Ujú. redes sociales y desearte mucho éxito entonces en la maestría. em, y bueno, pero no sé cuántos años tenés previsto de maestría y No, cuánto ya te tengo quedé. que, Ah, me dijiste este que estás semestre, escribiendo, ya estás escribiendo la sí, tesis. no, ya tengo que terminar ahora, Sí. pronto. Y dos O sea, en la primera publicaciones, mitad del año. dos Sí, publicaciones científicas, dos obligatorio. publicaciones. Sí, ahí O sea, está. podría ser una, pero voy a hacer Muy dos. bien, muy bien. Bueno, entonces la dejamos por acá y muchísimas gracias por toda la información que nos diste y para Ujú. mucha gente que no sabe ni lo que es un líquen, ¿no? Exacto. Que aprendan No, eso. muchas gracias. Muchas Sí. gracias por la invitación. Ahí estaremos en contacto. Muy bien, hasta pronto. Chao.